Uno. Comenzamos un nuevo capítulo con profesionales del mundo de la inteligencia emocional, como ya conocen, la voz de Beatriz Vilas, que ya nos acompaña y le damos la bienvenida. Bienvenida, Hola. Beatriz. Hola a todos, encantada como siempre de estar aquí con vosotros. Y también nos acompaña Javier Tejerina y Natividad Alcalde. Muy bienvenidos a los dos. Muy bien, encantado. Ya saben que este espacio, primero escuchamos un vídeo que ha sido creado por Javier y por Natividad y después hablamos sobre él. Así que momento ya para escuchar el vídeo sobre el que vamos a hablar. Adelante, Beatriz, cuando quieras. Pues ahí vamos. La llamaban la Casa del Jardín, y aunque no parecía muy grande, sus jardines atraían a los curiosos del lugar. En su interior habitaba una familia envidiada por su felicidad. El amor y confianza entre los miembros de la misma se reflejaba en cada ladrillo de la hermosa morada. Hasta las flores son más bellas que las nuestras, murmuraban sus vecinos. Y lo cierto era que las flores parecían rebosar el amor y felicidad de sus dueños. Sin embargo, un día, algo ocurrió que modificó el entorno. En medio del jardín apareció un cartel. Se busca jardinero. Varios candidatos se presentaron deseosos de mostrar su buen hacer, pero al poco tiempo todos abandonaban impotentes al no poder contener lo que consideraban una plaga. A pesar de los esfuerzos realizados, unas extrañas zarzas salidas de la nada trepaban por las paredes intentando ahogar las ventanas. El ambiente familiar se había enrarecido. Las palabras amorosas se tornaron en gruñidos y gritos. A medida que el mal humor aumentaba, también lo hacían las zarzas que con sus espinas fueron ahogando las flores, dejando el jardín yermo. Las ventanas desaparecieron bajo el entramado espinoso y la puerta de la casa pugnaba por no sucumbir ante ellas. Por fin, una mañana alguien llamó a la puerta. Por el pequeño hueco que los espinos dejaban, una mano mostró una tarjeta. Soy el jardinero que estaban buscando. Perdone que no salga, dijo la mujer. Los espinos nos tienen encerrados en casa. Veo que el asunto es grave, dijo el hombre. La plaga está muy avanzada, pero aún podremos salvar la situación. ¿Puede decirme cuándo aparecieron por primera vez? Hace un mes. Probablemente comenzó antes, pero el día que nos dimos cuenta lo recuerdo muy bien porque fue la primera vez que mi marido y yo discutimos. ¿Quiere decir que han discutido otras veces desde entonces? La mujer suspiró antes de añadir. Lo cierto es que lo hacemos todos los días. Son bobadas, pero saltamos por nada y no hay forma de pararlo. Y encima estas zarzas... El jardinero tomó la mano de la mujer y la apoyó sobre una espina, al tiempo que le pedía recordar los momentos felices pasados con su marido. Al instante, la espina bajo su mano se transformó en una hermosa rosa, y lo mismo ocurrió con el resto de espinas que obstruían la puerta. El jardinero cortó las rosas y se las entregó a la mujer, que al fin pudo salir de su prisión. ¿Qué ha pasado?, preguntó asombrada. Usted ha matado la plaga, respondió el hombre. Ahora depende de ustedes. Pueden elegir entre disfrutar de un hermoso jardín o enredarse entre sus propias espinas. Pues ahí ha estado el cuento, El jardín de las espinas, es como se titula este cuento, un cuento que ya empezamos a sacar reflexiones sobre él. Empecemos a sacar reflexiones porque lo cierto es que una vez que comprobamos la realidad, esto cambia. Pero en un principio a mí ya me empezaba a llamar la atención que era el jardín más envidiado. Javier, Natividad, era un jardín envidiado, los vecinos estaban rabiosos con ese jardín. Sí, así es, el jardín era tan bonito que ya sabes que siempre se ve mucho mejor la casa del vecino, ¿no? Y la vaca del vecino da más leche, etcétera, etcétera, ¿no?
Solamente que en este caso era cierto, el jardín estaba tratado con tanto cariño, con tanto mimo, que esos sentimientos que nosotros tenemos se transmiten también a cualquier ser vivo, ya sea una planta, un árbol, un animal, y a tu propia casa. O sea, transmites toda tu propia belleza, todo tu cariño y demás, lo transmites fuera. Y eso es lo que lo ilumina, y eso es lo que envidiaban los vecinos. No creo que fuese un jardín más bello que los demás, pero sí mejor cuidado. Y ese es el asunto, ¿no? Que todas las cosas las deberíamos de cuidar como ese maravilloso jardín, sabiendo que depende de nosotros el que cualquier cosa, cualquier relación, todo lo que nos rodea brille, si nosotros brillamos y los cuidamos para que sigan brillando. Eso es lo principal que habría que sacar de este jardín espinoso. El momento en el que deciden buscar al jardinero, cómo tuvo que ser en esa familia, ¿no? Que habían hecho hasta el momento todo ellos, pero dicen, oye, se busca jardinero, Javier. Pues sí, se busca jardinero, que es cuando se pide la ayuda exterior, sin darse cuenta que el jardinero lo único que hace es actuar como una especie de espejo para reflejar la verdad auténtica, que es que el poder del cambio realmente estaba en los moradores del jardín, de la finca en cuestión, ¿no? Esto es algo que en estos tiempos que ha habido temas de pandemia, etcétera, es muy claro, porque ese ambiente de temor o de miedo, etcétera, es contagioso. Y bueno, todos sabemos lo que es un contagio, me da igual que sea por una alarma de incendio o de lo que fuera. La alarma, el temor, la ira, se transmiten y hacen que el jardín, que podríamos transmitirlo ya en ciudades completas o en naciones completas o en el mundo completo, pues también se transforma. Entonces, lo que dice Nati es muy importante, está en el valor interior de las personas. Y lo que emite, que no se ve, siempre lo consideramos solo desde el punto de vista psicológico, en fin, casi político-social, pues detrás de eso siempre hay energías que no vemos, pero que existen, que están ahí y que son los causantes de todo ello. Beatriz, el primer momento en el que vemos escuchamos este cuento, nos encanta ese jardín, ¿no? Nos encantan las relaciones que tienen dentro de ellas, pero lo que parece normal, de repente cambia, de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cómo es la vida, Beatriz? Pues sí, fíjate, ahora mismo comentaba Javier, ¿no? Lo hemos visto en la pandemia. O sea, de un día para otro nos encontramos con una vida que no conocíamos y mucha gente, y la mayoría diríamos, han llevado mal este cambio, ¿no? Y el volver a creer en una nueva realidad y crear su nueva realidad desde este cambio ha sido lo que realmente la gente ha hecho que su jardín se marchitara, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por tanto, creo que es una lección muy importante para todos el saber que, como decíamos antes, somos campos energéticos y si cuidamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, tanto no solo las personas, que creo que es fundamental, ¿no? Sino los seres vivos que tenemos a nuestro alrededor y entre todos nos cuidamos y nos adaptamos al cambio, posiblemente vamos a poder vivir muchísimo mejor y podremos tener otra vez ese jardín fantástico que teníamos antes. De otra forma, importante, no querer tener lo que teníamos antes, sino tener el jardín bien desde otra perspectiva, que creo que también es importante en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Adaptarse a las circunstancias que tenemos ahora, buscando ayuda externa, como decía Javier, ¿no? Buscando ese jardinero que nos ayude a través de ayuda externa y volver a tener ese jardín que tanto queríamos, esa paz interior que era lo que realmente les daba a esta familia ese jardín, ¿no? Esa conexión que tenían todos gracias a ese jardín. Hablaba Javier que el jardinero lo que hacía era un espejo. Y qué importantes son los espejos, ¿eh? Natividad, Javier. Sí, por supuesto. Los espejos son clave. Al fin y al cabo, todo el mundo de la psicología, coaching y bueno, y muchísimas cosas, la clave es la palabra. Y la palabra está haciendo que el personaje que está enfrente se dé cuenta de cosas que no se había dado cuenta. Pero el que realmente está haciendo el cambio es la persona. Ese espejo no hace más que encender la luz para que en psicología llaman insight, o sea, la luz interior, ¿no? Ahí va, pues es verdad. Y ese caer en ello ya es importante para empezar un cambio. Eso es la pieza clave. Natividad, habéis trabajado con muchísimas personas durante toda vuestra etapa profesional, pero ¿cómo es ese punto en el que la persona es consciente
de que es ella misma la que produce la rosa, ¿no? Como hablábamos en el cuento, cuando de repente, mira, ahora de repente la espina, la zarza se ha convertido en rosa. Ese cambio, ¿no? Cuando se produce interiormente en la persona. Ese cambio es muy importante porque te das cuenta del poder que tienes tú mismo de dirigir tu propia vida y cómo, a pesar de todo lo que ocurre alrededor, tú puedes seguir tu propio norte. No tienes por qué marchitarte tú, ni ser tú un ser espinoso por el hecho de que lo que sucede alrededor sí tenga esa capacidad de crear espinas. Porque si yo me doy cuenta que yo soy el que marca mi pauta, puedo realmente intentar sacar todo lo bello que hay a mi alrededor, aunque parezca que es malo, pero puedo sacar lo bello. ¿Qué es lo que ha sucedido también durante esta pandemia en muchos hogares? Que se han llevado bien, ha sido maravilloso, las relaciones eran divinas, pero al no poder salir, al estar aquí como enclaustrados, ¿qué es lo que sucede? Parece que la familia tiene que admitirte todo y perdonarte todo lo que tú digas. Y como hay una necesidad de movimiento, hay una necesidad de salir y no puedes hacerlo, eso lo que hace es promover discusiones. Y todo el mundo sabe lo que le molesta a uno y a otro dentro de la familia. Y sabes que si le dices A, eso va a hacer que salte. Y ahí vas a poder tener la peleilla, la adrenalina va a saltar, te descargas y ¡uf, qué felicidad! Ya nos hemos descargado. Como lo que suelen decir en muchos matrimonios, ¿no? Que lo mejor de las peleas siempre es que luego te arreglas, ¿eh? Entonces el arreglo es lo mejor. Entonces aquí se busca lo mismo. ¿Y qué es lo importante? Que no tengo por qué buscarme esa descarga de adrenalina, creando primero una situación tensa, dolorosa, para que luego cuando se resuelva todo volvamos a la paz. ¿Por qué no seguimos creando la paz a pesar de todo? Si tú te das cuenta que depende de ti y de tu propio pensamiento, tienes la rosa en tus manos todos los días. Puedes sacarla cuando quieras, porque hay una cosa que sí es cierto, y cada uno, si lo pensamos, nos damos cuenta que es así, y es que sabemos cuándo vamos a saltar, sabemos cuándo estamos pinchando al otro, lo sabemos perfectamente. Esto es lo que en análisis transaccional se llama juego psicológico, es decir, es un jueguecito que haces en el que yo sé que yo digo A, tú dices B, digo Z y off, ya está, qué bien. Y eso que decía, es muy interesante lo que dice Nati, ¿verdad, Paul? Porque esta falacia que la gente piensa de no, luego nos arreglamos y volvemos otra vez como antes. Esto es mentira, porque al final lo que ocurre es que se va creando ese pozo, ¿verdad? Ese pozo que con los años uno se levanta una mañana y dice, se acabó. Y no es igual por lo que ha ocurrido en ese momento, porque igual es cierto que esa situación en concreto no era tan importante, ¿no? Yo esto lo suelo resumir mucho, tenía una clienta, era muy graciosa, y ella decía siempre que se había divorciado por un plato de pulpo. Y cuando contaba, decía, ¿qué es el plato de pulpo? Y contaba ella que un día llegó a casa y llevaba mucho tiempo mal con su marido, tenían niños pequeños y tal. Y ella tenía para comer un plato de pulpo, metió el plato de pulpo dentro del microondas. Cuando lo sacó, se lo puso al marido encima y le dijo el marido, cariño, este pulpo está frío. Ella cogió el plato de pulpo y estalló el plato de pulpo a la pared y siempre contaba. Y ahí fue cuando me divorcié por un plato de pulpo, ¿no? Bueno, resumiendo un poquito la historia, que yo creo que venía mucho, ¿no?, a lo que estábamos hablando, es cierto que a veces vamos matando la relación poco a poco, vamos haciendo que esas rosas del jardín vayan muriéndose, y cuando queremos que vuelva otra vez a florecer el jardín, ya a veces es difícil. En este caso, en nuestra parábola, tuvimos a un jardinero que nos pudo ayudar. Entonces, gracias a Dios, el jardinero pues, le dio las claves de cómo hacerlo, pero muchas veces las personas no encuentran al jardinero. O tampoco lo buscan, No lo buscan, ¿no? Tampoco lo buscan. Pero bueno, en fin, que ya ven este capítulo que nos ha traído aquí este jardín, un cuento que pueden escuchar cuando quieran, con sus seres queridos, con sus hijos, con su abuelo. En fin, pueden generar una relación con este cuento y abordarlo, porque de eso se trata muchas veces, ¿no? De que esto no se pierda aquí, de que lo compartan, de que este vídeo de YouTube que están viendo en estos momentos lo puedan escuchar con quien quieran. Nosotros estaremos encantados. Es un trabajo que realiza Javier Tejerina y Natividad Alcalde, y que Beatriz Vilas y un servidor estamos encantados de dar servicio. Javier, Natividad, por finalizar, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Pues yo creo que con el darse cuenta del poder interno. Yo creo que eso es, creemos a veces, bueno, muy frecuentemente echar culpas fuera, sabiendo que realmente tú tienes la capacidad de hacer cambios, adaptarse, como ha dicho Beatriz,
Iñaki, y eso es la clave, saber que tenemos más poder del que pensamos. ¿Nati? Sí, yo iba a decir algo parecido, ¿no? Que lo importante es dejar de buscar culpables fuera, porque igual la culpa la tienes tú. Y pensar una cosa, que tu familia te quiere, tu familia te adora y tú les quieres y les adoras, pero si pinchamos todos los días, tarde o temprano, haces que salten. Y luego, ¿de quién es la culpa? ¿De ellos o tuya? ¿No? Piensa, ¿no? Gracias, Javier, gracias, Natividad, gracias, Beatriz. Es un verdadero placer dirigir este espacio, que volveremos a encontrarnos muy pronto, a la vuelta de la esquina. Así que hasta la siguiente edición de este espacio. Gracias. Vale. Vale, A hasta luego. vosotros.